cuando hemos tenido que enfrentarnos a despedir a alguien, los normales lo hemos pasado mal. Una vez una hermana mía me ha dicho: ¿cómo has podido despedir a gente? Y digo: pues con el corazón en la mano. Ahora para Navidades pues escribo más de 100 felicitaciones de Año Nuevo manuales, o sea, a mano. Por eso, porque a mí me interesan las 11.500 personas que somos en el grupo. Cuando me fui a Francia, y para aprender francés lo mejor es echarse un novio francés. Decidí salir del armario hace unos años y darme visibilidad pues para inspirar a otras mujeres, ¿no? Porque he sacrificado tiempo con mis hijos, con mi marido, con mis amigos, con mi trabajo y conmigo misma. Cuando tú te casaste con él, ¿que le pediste tu matrimonio? Sí. De hecho, me enfadé con él, le dije. O sea, no fue muy romántica cuando se lo pedí. Ah, vale. Todos ellos con sus errores y sus... Oye, me has emocionado. Pero yo creo que el mejor consejo que me han dado, y me lo han dado varias personas, es que cuide de mí. Bienvenidos a Café con Nacho. Hoy estoy con Susana Alejandro, la CEO y presidenta de Saika. Bienvenida. Muchas gracias, Nacho. Es un placer el tenerte por aquí. Bueno, porque este fue un proyecto, Café con Nacho, el cual empezó a raíz de que, claro, yo tenía un poco las dos visiones del mundo empresarial. Entonces, mi primer foco fue entrevistar a empresarios que tuvieran cierto nivel de facturación. Lo que pasa es que luego ha ido derivando un poco más, ya sabes, a deportistas, cantantes, actores, pero bueno, el foco empresarial sigue siendo muy fuerte y claro, no me imaginaba, porque este proyecto lo empecé hace menos de un año y ya, pues bueno, tengo sentado delante a la CEO y presidenta de la empresa que más factura de todo Aragón, que si no me equivoco eran más de 3.600 millones. Correcto. Al año. Y nada, la primera pregunta es, claro, teniendo a la presidenta y CEO de la empresa que más factura, una cosa que hablamos en tu despacho hace una semanita, que fue que me dijiste que eras una persona normal. Sí. ¿Qué es para ti ser una persona normal? Bueno, yo creo que independientemente de mi trayectoria profesional, ¿no? Me he mantenido fiel a mis principios y a mis amigos. No he cambiado de amigos por el hecho de promocionar profesionalmente. A lo largo de todas las etapas de mi vida me he ido echando nuevos amigos en la mochila, pero sin olvidar a mis amigos de la infancia, ¿no? Entonces es una persona que no se me ha ido la olla ni se me han llenado la cabeza de pájaros por el simple hecho de pasar a ser la presidenta del grupo Saika. Claro, y porque intuyo que en Saika pues obviamente tienes muchísima responsabilidad, tienes muchos deberes que hacer por esa parte. ¿Cómo compaginas esa parte de esa responsabilidad empresarial con tener tiempo, pues como dices, para amigos de la infancia o tu familia? Pues bueno, yo creo que el día tiene 24 horas y no soy una superwoman. Y lo que creo que es importante, ¿no? Dentro de las 5 parcelas que tienes en tu vida, que es tus hijos, tu pareja, tus amigos, tu trabajo y tu yo, que también es muy importante, que renuncies a cada uno de ellos de manera proporcional. Es decir, no puede estar desbalanceado, no puedes renunciar a tus hijos o a tu pareja por priorizar tu carrera. No puedes dejar de ver a tus amigos porque y no puedes renunciar a ti, que también es muy importante, ¿no? Y entonces yo intento, no siempre lo consigo, en algún momento por supuesto se desbalancea, pero intento tener esas 5 parcelas equilibradas. Ajá. ¿Y en qué orden las posicionarías? No, es que las posiciones... Bueno, yo creo que en primer lugar mis hijos y mi marido, después probablemente mis amigos. Bueno, espera, mi yo, no lo sé, porque yo creo que para estar tú bien, yo creo que estar tú bien, o sea, para poder ayudar a la gente y estar bien con la gente, el primero que tienes que estar bien eres tú. Entonces, en primer lugar me pondría yo, puede parecer un poco egocéntrico, pero es simplemente por generosidad hacia el resto. Luego a mi familia, a mis hijos y a mi marido, y luego mis amigos y mi trabajo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es verdad que Saika es una empresa muy intensa. Ajá. ¿Intensa en qué sentido?
Bueno, pues yo digo que es como una centrifugadora, ¿sabes? Entras ahí diciendo hoy me voy pronto a casa y no hay manera. Por eso, por ejemplo, intento hacer el deporte y dedicarme tiempo a mí a primera hora de la mañana porque sé que luego salir es más complicado, ¿eh? Claro, porque ¿cómo distribuyes tu horario diario? Pues claro, depende muchísimo de si viajo o no viajo, ¿no? Pero lo que intento, pues el lunes voy a entrenar a las 7:15 de la mañana, martes voy a pilates a las 7:30, llego a la oficina a las 9:30 porque afortunadamente tenemos horario flexible entre 7:30 y 9:30, y bueno, pues luego intento 7:30 salir. También depende mucho de qué plan tengan mis hijos por la tarde. Si mis hijos, pues la pequeña que tiene algún refuerzo de profesora particular, si está la profesora particular, entonces me permito volver a casa más tarde, ¿no? Pero depende un poco verdaderamente del plan que haya en casa. Ajá, genial, porque yo, sobre todo, un poco lo que he visto de cara a la sociedad era un cierto pensamiento en el cual, por ejemplo, los empresarios, sobre todo los más grandes, pues tienen esa parte, según la masa igual más trabajadora, de, bueno, son personas frías, sin sentimientos, que solo buscan su propio beneficio. Si tienen que despedir a alguien, lo van a hacer por su propio beneficio. Y claro, yo me estoy encontrando con otro tipo de perfiles a nivel empresarial que, por ejemplo, me cuentan historias como que cuando les ha tocado despedir a varias personas, pues no duermen por la noche o han tenido necesidad de acudir a un psicólogo para gestionar toda esa parte. O sea, ¿tú cómo ves, o sea, tú ves que está esa imagen distorsionada de cara a la sociedad respecto a los empresarios? Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay también mucho mensaje populista en ese sentido. Yo creo que las personas normales, cuando hemos tenido que enfrentarnos a despedir a alguien, los normales lo hemos pasado mal. Ajá. Otra cosa es que entiendas que lo estás haciendo por el bien de la compañía y a lo mejor por el bien del resto de los trabajadores que están en la empresa, ¿no? Porque si no tomas las decisiones correctas, entonces una vez una hermana mía me ha dicho, ¿cómo has podido despedir a gente? Y digo, pues con el corazón en la mano. Porque con el corazón en la mano se puede decir todo, salvo una persona que haya robado, que afortunadamente eso no me ha tocado. Pero bueno, cuando hay personas que no encajan con la cultura, con la compañía, que no tienen un buen desempeño, bueno, pues con el corazón en la mano yo creo verdaderamente que se puede decir todo. No siempre se lo han tomado bien, eso es verdad. Ya. Pero bueno, no he despedido en ningún momento a nadie por una revancha personal. Cuando me ha tocado ha sido porque para mantener a Saika en un crecimiento sostenible, ¿no? Ha sido necesario, pero evidentemente me ha costado dormir la noche de antes. Claro, porque como llevaste ese proceso, como el momento previo y luego los momentos posteriores. Bueno, nosotros afortunadamente el equipo tenemos mucho apoyo de la parte de recursos humanos, ¿no? Entonces siempre que ha habido que hacer esto ha sido de la mano de recursos humanos. Nunca lo he hecho yo sola. Y eso es muy importante, tener el apoyo de un profesional, ¿no? Aunque tú lleves la voz cantante como jefe o jefa de esa persona de la que hay que prescindir, pero tener al lado un profesional es muy importante. Entonces lo que hacemos es prepararlo y pasar los argumentos, intentar encontrar evidencias y bueno, pues ya está. Y como de cercana, porque intuyo que claro, a la hora, por ejemplo, de despedir a una persona, sí que es cierto que no es lo mismo que igual no la hayas visto nunca a que de verdad haya estado trabajando contigo. ¿Tú cómo eres de cercana respecto a los empleados de Saika? Mucho. Ajá. Alguien me dice que demasiado, pero yo, por ejemplo, tengo apuntado el cumpleaños de mucha gente de la organización y les llevo un pastel el día de su cumpleaños, que se piensan que cocino yo. Lo cual, mejor que no les lleve un pastel que cocine yo. Pero mucho, y bueno, me preocupo por... para mí todas las personas que hay en Saika son importantes en primer lugar como personas y en segundo lugar como trabajadores, ¿no? Ahora para Navidades pues escribo más de 100 felicitaciones de Año Nuevo manuales, o sea, a mano. Ya nos hemos olvidado de escribir a mano. ¿Sabes lo que te duele en la mano después de escribir tantas? Y las escribo en español, en inglés y en francés. Y busco un toque personal en cada una de ellas. Tengo suerte que en Francia hasta pasado el 1 de enero no se puede felicitar el año. Entonces tengo
tiempo para escribir. Primero escribo las inglesas y las españolas y luego las francesas. Porque a mí me interesan las 11.500 personas que somos en el grupo, en primer lugar como personas, y luego como empleados de Saika. Ajá. ¿Y cuál ha sido el momento donde hayas visto a un empleado más ilusionado? Pues algunos cuando les llevo la tarta flipan. Bueno, flipan él y sus compañeros, que también yo no quiero generar un agravio comparativo, pero es que se me está yendo de las manos. O sea, como tenemos una fábrica en el Burgo de Ebro y hay gente que está basada ahí, pues busco algún compañero de trabajo que se va ahí y le digo, oye, ¿me haces un globo mañana? Entonces voy a su casa, le doy la tarta y él la lleva. Y él la lleva al Burgo de Ebro al día siguiente. Y la verdad es que, bueno, pues en ese momento ellos se sienten que para mí son algo más que un trabajador, ¿no? Claro, sí. Porque para ti, ¿cómo fueron los inicios a nivel empresarial? Porque, bueno, sé que no empezaste directamente en Saika, sino que estuviste en Mars, sí, si no me estuve en el grupo Mars. Yo cuando terminé en el año 93 hace 3 crisis, después de los Juegos Olímpicos de Barcelona y otra vez el colectivo joven, ¿no? Pues el más afectado por el desempleo, 25% de desempleo, y tuve la gran suerte de poder hacer unas prácticas de verano en una empresa americana, en una fábrica en Francia, porque yo había hecho el Erasmus en Francia de fin de carrera, el quinto, que entonces eran 5 años. Y bueno, en principio iba 2 meses y me quedé 3 años, ¿no? Pero bueno, mi vida profesional era maravillosa porque Mars es una gran empresa, pero mi vida personal era una pequeña porquería en el sentido de que no existía internet, no existía teléfonos móviles, no había WhatsApp, no había FaceTime y no existía Ryanair, con lo cual yo para volver a casa el fin de semana me tenía que gastar el 25% de mi sueldo. Aterrizar en Madrid y 3 horas de coche porque no había AVE tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues salió una posición abierta. O sea, yo me quería volver a España y había 2 posiciones abiertas aquí en Zaragoza, una en Saika y en otra empresa, y entré en las 2, con lo cual tuve la suerte de poder elegir. Claro, porque en esa etapa tú estabas en pareja... Cuando me fui a Francia y para aprender francés lo mejor es echarse un novio francés. Y luego cuando ya no lo necesitas, cuando has aprendido francés, no, miento, porque me dejó él, que quede claro que me dejó él. Y sí, lo que pasa es que él no estaba en Francia, con lo cual no nos veíamos tampoco mucho. Vale. Luego igual profundizo un poco más por ahí, pero quiero dedicarme ahora este ratito un poco más a cuando entraste en Saika, porque, bueno, yo sé también no solo entrar en Saika, sino ir ascendiendo, porque claro, alguien puede decir, Saika pues es una empresa familiar, pasa de padres a hijos, pero yo sé que hay un poquito más, o sea, que no es simplemente que te lo pasen, sino que hay ciertos requisitos bastante estrictos para poder llegar a la posición donde tú has llegado. Bueno, nosotros tenemos un protocolo familiar donde regulamos las reglas de juego entre la familia y la empresa, ¿no? Entonces, cualquier miembro de la familia que quiere entrar a trabajar en la empresa familiar, pues hay unas condiciones, hay unas reglas de juego. En primer lugar, tiene que haber una posición abierta, es decir, no se te puede crear una posición ad hoc. Hasta hace bien poco, bueno, de hecho, cuando yo entré se exigía experiencia previa, ahora por diferentes motivos eso ya por ahora no se exige. Y entonces tú pasas el proceso de selección con una empresa, si está subcontratado normalmente el proceso, con una empresa externa, y si entre los candidatos finales, los 3 candidatos finales, hay un miembro de la familia, entonces se activa el protocolo, el consejo asesor, ¿vale? Que es un órgano compuesto por 5 personas en las que la familia es minoría, son 2, y hay 3, una persona del Departamento de Recursos Humanos de la empresa y 2 personas externas que no tienen nada que ver. Y ellos eligen al mejor, ¿no? Y entonces en algunos casos el miembro de la familia entra y en algunos otros casos no entra, ¿no? Mi hermana no entró y se va ahora 15 días de vacaciones a Estados Unidos, o sea que adivina quién vive mejor. Y al final lo que queremos es lo mejor para la compañía, ¿no? Entonces, luego cada vez que promocionamos también se activa cierto protocolo, aunque es menos riguroso, pero bueno, sobre todo el filtro está en el momento de la entrada. Claro, porque tú querías llegar desde joven al puesto en el que estás, ¿o no? No, yo no me lo imaginaba.
Es una cosa que fue, bueno, pues ¿no? Surgiendo y a medida que fui avanzando en la compañía, pero en ningún momento me planteé que mi objetivo era llegar a la presidencia de Saika. Claro, y bueno, luego también sé que eres la primera CEO y presidenta mujer de Saika. ¿Cómo llevas esa parte de...? Porque claro, intuyo que habrá un poco de todo, hay cierto sector como más políticamente correcto, el hecho de incluir a mujeres, ¿no? Ya, Tal sí. cual, ¿cómo llevas esa parte de...? Bueno, yo me río, yo digo que soy una jefa florero, ¿sabes? Pero no escondo que ha habido mucho trabajo detrás de la promoción. Por serte sincera, un poco abrumada con el foco. Ahora hablaba con mi hermana por teléfono y le decía, se acabaron las entrevistas porque tengo muchísimo trabajo. Y es verdad que por ser mujer hay un poco de exceso de foco, ¿no? El otro día me decían, oye, que te vas a estar nominada para un premio como CEO, y digo, pero perdona, digo, se acabo de llegar, déjame demostrar. Claro. Y dentro de 5 años valora si me tienes que dar el premio como CEO o no. Me decían, bueno, es verdad que lo que estamos premiando es todo el trabajo que ha habido detrás, ¿no? O sea, que no quiero... Pero sí que ha habido un poco de exceso de foco, que a mí me abruma un poco, aunque no lo parezca, soy una persona tímida. He vivido muchos años en la incógnita, en el anonimato, en Zaragoza, y he vivido muy bien así. Yo recuerdo cuando mi hija cumplió, bueno, cuando la pequeña entró en el colegio, claro, nos llevamos 10 años o más con el resto de padres y hay una compañera de trabajo de Saika que se organizó un cumpleaños. Y entonces en la sala de bolas estas que odio, esta chica fue recogiendo los teléfonos de todos los padres para crear un grupo de WhatsApp. Y yo me sonaba del comedor. Y le digo, ¿tú trabajas en Saika? Y me dice, sí, ¿cómo lo sabes? Y digo, no, es que yo también. Y me dice, ah, sí, ¿en qué departamento? Y digo, yo en la 3ª planta, no me atreví a decirle. Y luego la pobre, porque me echaba muy amiga suya, ¿no? Dice, es que me acuerdo, yendo a casa, caí en quién eras y me iba dando cabezazos contra el cristal. Pero bueno, entonces, eso, salir un poco... O sea, sí decidí salir del armario hace unos años y darme visibilidad pues para inspirar a otras mujeres, ¿no? Porque es verdad que a las mujeres lo que nos falta son referentes femeninos, ¿no? Cómprate la expansión, mira las fotos, son todo hombres, ¿no? Entonces simplemente tengo 3 hijas y un hijo y quiero que las 3 hijas decidan unilateralmente hasta dónde quieren llegar en su carrera profesional, aunque yo les recomendaré que sean económicamente independientes, porque si no eres económicamente independiente no tienes la rienda de tus vidas. Y a mi hijo lo estoy educando para que apoye a su pareja tanto como su padre me apoyaba a mí. ¿En qué has visto más que te ha apoyado tu marido a ti? Bueno, pues que al final se ha involucrado. Yo siempre digo que tengo la suerte de que el que quedaba en la discoteca a las 5 de la mañana ha asumido su rol como padre de los 4 hijos. Y es una pena que a los hombres se les empuje a renunciar. Te estoy hablando de mi generación, a esa educación de los hijos, que es un viaje fascinante, a veces muy doloroso, pero muchas veces, igual que es el mundo empresarial, pero súper gratificante, ¿no? Entonces, Jorge ha trabajado en una empresa que ha tenido muchos ERTES y tenía muchos más días de vacaciones que yo, cogía la Zafira con los 4 niños y se iba a recorrer España con ellos, ¿no? Entonces, no es cuestión de colaborar. Es cuestión de que no hay duda de que los roles están separados, o sea, yo soy más la cabeza pensante, ¿no? Como he sido directora de estrategia de Saika de 11 años, entonces tengo claro, pero él es parte ejecutora del plan y hay cosas que las lleva él, ¿no? Claro, porque tú consideras que has sacrificado en cierta forma ese tiempo con tus hijos o lo tenías muy claro tu camino. Bueno, lo que te decía antes, he sacrificado tiempo con mis hijos, con mi marido, con mis amigos, con mi trabajo y conmigo misma, pero lo importante es sacrificar proporcionalmente igual en las 5 áreas, ¿no? Porque es lo que te decía antes, hay 24 horas al día y me gusta dormir. Claro, sí. Bueno, tenía por aquí una... A ver si la tengo por aquí. Sí.
una foto que he conseguido por ahí. ¿Y esto cómo lo has conseguido? Tengo por ahí mis contactillos. Y era por hablar un poco más sobre Jorge, Sí. que bueno, yo sé también, bueno, alguna curiosidad me han estado contando por ahí, de que, por ejemplo, bueno, cuando tú te casaste con él, que le pediste tu matrimonio, Sí. eso quiero que me lo cuentes un poco. Bueno, no, yo lo único que veía era que, o sea, yo vivía en Po, porque con Saika me tuve que ir otra vez a vivir a Francia, porque compramos una empresa francesa. Entonces, claro, cuando volví a Zaragoza, pues es que para estar juntos teníamos que estar en la cafetería, ¿sabes? Y entonces yo un domingo en una cafetería rodeada de abuelos con todo el cariño del mundo a las 5 de la tarde, antes de tenerme que coger el coche para ir a Po, dije, ¿pero qué hacemos? Claro, era otra época en la que irnos a vivir juntos era impensable sin dar un disgusto a las dos partes, ¿no? Que no nos apetecía. Y entonces, él estaba, estaba en ese momento, acababa de empezar a trabajar, ¿no? Pero yo ya tenía un buen salario y estaba más consolidada desde un punto de vista profesional. Entonces me daba la sensación de que si hubiese sido al revés, no hubiese habido ninguna duda sobre el hecho de casarnos, ¿no? Ya. Y entonces, bueno, pues le dije que... De hecho, me enfadé con él, le dije... O sea, no fue muy romántica cuando se lo pedí. Ah, vale. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues porque a mí me enfadaba en cierto modo eso, que no, que por ser yo la mujer y él el hombre en el que no tenía todavía esa consolidación profesional, ¿no? Y que a lo mejor iba a depender más de mí al principio, pues que no tomásemos la decisión de estar juntos, que era lo que queríamos hacer, ¿no? Pero bueno, lo convencí. Claro, sí, porque luego también sé que, bueno, el viaje de novios fuiste a Nueva Zelanda. Y eso que no está en redes, porque yo no te... Bueno, tengo ahí mis investigadores privados y me han comentado que el viaje de novios que fue a Nueva Zelanda fue la primera vez que pasaste 20 días con él juntos. Viviendo con él, porque siempre había sido como más de fin de semana vuestra relación. Sí, claro. Pero nuestra de fin de semana de la de antes. Es decir, que luego cada uno a su casa, salvo si algún fin de semana nos íbamos por ahí, ¿sabes? O sea, de cafetería con abuelos. O sea. Claro, sí. Bueno, y además esa parte también de que, bueno, si no me equivoco, esto ya sí que me confirmarás tú, pero la primera vez que os visteis puede ser que fuera en una residencia. Sí, aquí al lado. Claro, porque yo también sé que tienes mucho esa parte social, bueno, que colaboras con un montón de asociaciones, que desde Saika estáis muy implicados. El otro día que estuve por Saika había ahí como para dejar también las gafas para enviar a África. Sí. Entonces, ¿tú cómo llevas a cabo, o sea, por qué decidiste estar tan implicada en estas acciones sociales? Pues porque me considero que soy una privilegiada. Y bueno, es mi manera de contribuir un poco a la sociedad, pero es verdad que yo ahora irse de voluntariado para los jóvenes, hay miles de planes, miles de cosas que hacer, ¿no? Pero cuando yo estaba en la universidad en el año 90 no había mucho. Y entonces iba aquí al lado a una residencia de ancianas los miércoles. Bueno, tuve la suerte de toparme con una de mis mejores amigas en la universidad que también tenía esa inquietud, ¿no? Y buscamos juntas qué hacer. Y entonces los miércoles veníamos a una residencia aquí a dar la cena a las ancianas. Lo que pasa es que en ese momento Jorge pensó que yo era una borde, porque a mí me costaba mucho ir, porque la soledad de los abuelos me cuesta, ¿no? Entonces yo lo que hacía, me metía en la cocina a fregar. No estaba ahí dándoles la comida y atendiéndolos, ¿no? Porque había de todo. O sea, una vez me iba mi hermana y había una que decía, la pobrecita, que había entrado a vender lotería y que no le dejaban salir, ¿no? Había otra que se tenía que sonar, cogía la cortina y se sonaba la pobre con las cortinas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa soledad, ¿no? Que estaban deseando que viniesen a ver qué voluntarios venía esa noche. Y Jorge, que es bastante más dicharachero, él se ponía ahí a atender a las abuelas fuera, ¿no? Pero a mí yo lo recuerdo como que me costaba el atenderlas, ¿no? Entonces digo, yo colaboro, pero me encierro en mi búnker, que es la cocina, ¿no? Y entonces él, como yo sufría y estaba más tensa, pues él pensó que yo era una borde. Porque claro, cuidando un poco estas relaciones cercanas que tú tienes, sí que es cierto que también tengo por aquí 3 fotos que quiero que me digas de estas 3 fotos. Joder.
¿Qué tienen en común estas personas que te voy a enseñar, ¿vale? Bueno, estoy alucinada. Quiero que me cuentes. Ay, perdona. Esas parejas, ¿qué relación tienen pues, contigo? Pues que en mis ratos libres monto citas a ciegas. Ajá. Bueno, no sé. Hay dos casos en los que sí que fui gran instigadora y mente pensante. En el caso de mi hermano fui más bien colaboradora, no tuve yo la idea, la tuvo otra hermana y ahí están, casados desde el mes de junio. Pero bueno, pues a la gente a la que quiero, no sé, a lo mejor es un sexto sentido que tengo que pienso que se van a llevar bien. Ajá. Y entonces montamos unas citas a ciegas. Ajá, sí, porque me han dicho incluso que montas un grupo de WhatsApp. Sí. Bueno, dos personas que no se conocen, monto un grupo de WhatsApp, las pongo en contacto y luego me salgo porque yo no tengo nada que hacer en ese grupo de WhatsApp. Ya has conseguido juntar a todas estas parejas. Sí. Y luego, y tú que te lo agradecen mucho. Mucho. Ajá. Bueno, no hace falta que me lo agradezcan, verlos juntos es un placer. Claro, sí. Y bueno, relacionado también un poquito más con tus personas cercanas, luego también, y mezclado un poco con la parte que ya hemos hablado de la parte social, yo sé que hace unos cuantos años tú acogías en verano a una chica, a Natasha, de Ghana. Cuéntame un poco esa experiencia de por qué te salió el hecho de acoger a Natasha. Pues yo siempre lo quería haber hecho, ¿no? Pensé en los saharauis. De hecho, un día le llevé a Jorge en moto a una nave que tenían por no sé dónde a la asociación que se encargaba de traer a los saharauis aquí. Y le dije que quería acoger a un niño saharaui en verano, pero es verdad que teníamos un viaje montado para ese verano, que no teníamos un coche en el que cupiesen, solamente cabíamos 5, nosotros ya éramos 5, y me dijo, te prometo que el año que viene. Uh-huh. Y entonces, casualidades de la vida y todo pasa por algo, yo tuve un aborto ectópico que tuve la suerte de abrir la puerta de la ducha y caer desmayada, porque ese día me iba a Edimburgo en avión, y si se desmaya una persona en el vuelo, no sé exactamente cómo hubiesen reaccionado. Uh-huh. Y llegué justica al hospital porque en realidad me estaba teniendo una hemorragia interna, ¿no? Entonces tuve una baja larga porque me quedé muy floja. Uh-huh. Y yo me leía todas las revistas y suplementos de periódicos que caían en mis manos, ¿no? Uh-huh. Y entonces en un suplemento del País vi un anuncio mencionaban una ONG que se llamaba Infancia Solidaria. Ajá. Su core business es traer a niños del tercer mundo a operar aquí, a España. En el 70% de los casos son cardiopatías. Son operaciones que luego te exigen UCI pediátrica, por eso no se pueden operar ellos en su país de origen, porque es mucho más rentable hacer una expedición quirúrgica, pero es que luego necesitan una UCI, ¿no? Pero además tenían este tema de traer a niños un poco con el mismo espíritu que lo hacen los que traen a los niños saharauis, ¿no? Pues era un orfanato en Ghana, niños sin padres y traerlos a España para que vean que hay otra cosa, ¿no? Claro. Y bueno, Natasha apareció en nuestras vidas en el año 2008. Ajá. Y ella, 2009, perdona, ella tenía 9 años. Y nos enamoramos de ella. El segundo año, o sea, vino 2 veranos seguidos, ¿vale? Ajá. El segundo año la llevamos a Euro Disney porque mi cuñado vivía en ese momento en París y aprovechamos la infraestructura y tal. Sí. Pero luego la ponías a escribir y no sabía escribir, porque ella hablaba un dialecto, el tui y el inglés. Y la ponías a escribir en inglés y no sabía, y entonces decidimos qué hacemos llevándola a Euro Disney si no sabe escribir, mejor invirtamos en su educación. Entonces cambiamos
y a un sistema de acogida por estudios, de manera que le daban visa del 1 de septiembre al 30 de junio. Y luego el 30 de junio caducaba su visa y ella tenía que volver a Ghana y nosotros empezábamos el proceso de nuevo sin saber si al año siguiente iba a volver, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuvimos así unos años. Conseguir el visado cada año verdaderamente era una auténtica gincana de obstáculos. Nos ha pasado de todo en Ghana, un abogado que nos roba, de todo. Y entonces, bueno, queríamos más seguridad, ¿no? Porque nosotros cuando se iba no sabíamos si iba a poder volver al año siguiente. Y luchamos por una custodia. La custodia la tenía su tía. Finalmente nos dio la custodia. En ese momento ya Natasha tenía un NIE y no tenía obligación de salir del país, aunque ella seguía volviendo a Ghana a ver a su familia. Y entonces ya seguimos al siguiente paso. Digo, ojo, si yo me muero, nosotros nos morimos, ella no es heredera nuestra, ¿no? Y entonces ya luchamos por la adopción. Claro. Y oye, y parí una morlaca con 16 años. Fuimos la primera familia aragonesa que consiguió una adopción sin que esté instada por el gobierno de Aragón. Y me encantó el juicio, porque fuimos a juicio y el fiscal apoyó la adopción, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento verdaderamente bonito. Claro, porque también sé que, claro, dentro de todas esas complicaciones, al segundo año que iba a venir Natasha aquí, casi no viene y tuvo Jorge 3 minutos para convencer a su tía. Efectivamente. Ahí había... Yo creo que tú has hablado con Jorge, porque si no esto es imposible que lo... El segundo año que iba a venir, pues había sus redecillas entre la directora del orfanato donde estaba Nat y su tía. Natasha vivía con su tía, pero iba en el orfanato había un colegio, ¿vale? Entonces ahí ella iba a clase, aunque vivía con su tía. Y fue a buscarla, era todavía el segundo año de intercambio de vacaciones, o sea, de acogida de verano. Y fue la ONG a cogerla a su casa y la tía dijo que no la dejaba ir, ¿no? Y dijeron, bueno, tenéis 15 minutos para convencerla porque nos tenemos que ir al aeropuerto. Y Jorge consiguió convencerla y vino. Qué guay, qué guay. Sí. Y claro, relacionándolo un poco con también, claro, todo esto es sumado a también tus responsabilidades en Saika, etc. Claro, por ejemplo, con tu hija Martina, si no me equivoco, cuando tú estabas en un consejo de administración y justo le dijiste, oye, iros a comer, que yo me voy a parir, y justo nació tu hija. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo he tenido la suerte de, al margen de este episodio que os he contado, de tener unos embarazos maravillosos en el que puedo viajar, o sea, no tengo ningún... Porque es verdad, no son todos los casos, ¿no? Y entonces yo fui primero a ver a la matrona a las 9 de la mañana, a las 12 había un consejo y a las 2 me levanté y cuando terminó dijeron, vamos a comer, y dije, no, yo me voy a parir. Y me fui y Martina nació un par de horas después, pero ahí hay un componente genético, sin lugar a duda, no lo considero como una proeza. Es verdad que ahora también es más frecuente el coger una baja antes, ¿no? Como se hacía en Francia, por ejemplo, cuando yo vivía, ¿no? Y me parece bien porque al final es un momento muy importante de tu vida el ser madre y tienes que llegar, no tienes que llegar exhausta. Ya. Claro, porque también tienes 4 hijos. Me han comentado que tú al principio no querías tener hijos. Bueno, ya sé quién es el chivato. Entonces, ¿qué opinas ahora de esta foto? Pues que son mi gran obra de arte. ¿Qué es lo que más valoras de tus hijos? Pues verlos crecer como personas, ¿no? Porque todos ellos con sus errores y sus... Oye, me se emociona. Ya. Pues con sus errores y sus puntos fuertes son personas maravillosas. Y es lo que más me gusta, tener tiempo para estar con ellos. Qué guay.
Había una cosa que iba a ser un pelín más adelante, pero te la voy a enseñar ahora. Eh, A ver. ¿Qué pasa, Munch? Vaya sorpresa. Un día me dijiste que las grandes mentes se encuentran y creo que por eso estamos hoy aquí. Aunque nos han puesto la difícil tarea de plasmar lo que significas para nosotros. Ya te adelanto que no vamos a estar a la altura. Quiero pensar que hay cosas que son intangibles. Recuerdo de pequeño como todos mis amigos elogiaban a esas estrellas futbolísticas que tanto te gustan. Los trataban como superhéroes, como referentes y los veían por la tele. Mientras, yo a la mía la tenía en casa. ¿Por dónde empiezo? Desde que tengo memoria, te has levantado antes que el sol, partiéndote el lomo día y noche. Y creo que estos últimos años ha tocado recoger lo sembrado. Aunque lo fácil es decir esto. Ya que pese a los esfuerzos que pueda hacer Nacho, al fin y al cabo, solo tú sabes por todo lo que has pasado. Bueno, puede que tú y papá, tu compañero de vida. Y por eso él ha sido uno de los artífices de todo esto. Vaya fichajazo. Te considero una persona polisémica, ya que para mí eres la definición de esfuerzo, coraje, personalidad, inconformismo, igualdad, humildad, empatía, pero sobre todo amor. Y es que solo hace falta ver a la gente que te rodea. Me siento muy afortunado de ser uno de ellos. En definitiva, gracias por ser el motor de nuestra vida. Hola, mamá. Me ha costado un par de veces grabar esto. Como puedes ver, estoy un poco llorosa. Y solo quería decirte que te quiero muchísimo. Gracias por darme no solo una razón, pero muchas razones para seguir adelante, por haber apostado por mí, por elegirme siempre, protegerme, amarme y hacerme partícipe de esta familia tan maravillosa y de enseñarme que realmente la vida es bonita y que muchísimas gracias por todo y no sé lo que haría sin vosotros y que sois la razón por la que soy, todo lo bueno que tengo y que no sé, no me imagino la vida sin vosotros y que muchísimas gracias por todo lo que haces y que te quiero muchísimo y enhorabuena por tu puesto de trabajo y que sabes que aquí nos tienes apoyándote y yo haciéndote de psicóloga, o sea que cuando quieras te vienes a mis terapias, que te quiero mucho, mamá, y eso. Es un amor. Bueno, voy a intentar hacer esto sin llorar. Le he estado dando mil vueltas a lo que podría decir en este vídeo porque tengo mil cosas que me gustaría transmitirte y espero que esto esté al nivel. Lo tengo aquí y lo voy a leer. Qué suerte la mía que me pregunten sobre ti y darme cuenta que tengo mil historias que contar sobre una relación llena de cariño, respeto y fortaleza. Qué suerte la mía poder decir que tengo una madre que me ha educado con valores sólidos y generosos y que ha sabido equilibrar con elegancia su vida profesional y personal. Mamá, eres mi ejemplo a seguir tanto en tu rol como madre como en tu carrera y en tu firme compromiso con el feminismo. Me siento profundamente afortunada de tener una figura tan cercana a la que admiro y de la que pienso. Quiero algún día transmitir, amar y luchar con la misma pasión y dedicación con la que lo hace ella. Y es que, mamá, que me digan que soy igualita a ti es el mejor halago que me pueden hacer, aunque me haya tocado heredar hasta tus problemas de lumbar. Te quería dar las gracias por confiar en tus hijos, por darnos la libertad para equivocarnos, por darnos siempre una oportunidad más, por dejar que nos dediquemos a lo que nos guste y por enseñarnos a disfrutar nuestra juventud. Y muchas gracias por enseñarnos esa frase tan buena tuya que dice: aprende a disfrutar de tus logros, que lo estás haciendo muy bien. Lo bien que nos ha venido muchas veces escuchar esa frase. Y por si a ti alguna vez te ha faltado escucharla, aquí estoy yo para recordarte. Aún has llegado muy lejos, disfruta de tus logros y estate orgullosa de todo lo que has conseguido en esta vida porque no es poco. Eres de esas personas que da gusto tener cerca porque sabes amar, transmitir calma cuando surgen problemas, sabes disfrutar y hacernos reír. Hasta con un tenedor atascado en la boca o con esos paseos de baile vergonzosos en mitad de la pista. Y sobre todo sabes defender tus valores de lo que crees. Por todo esto y mucho más, muchas gracias, mamá. Hoy está la peor. Hola, mamá. Te quiero mucho. Y te preguntarás qué es lo que estoy haciendo. Pues la verdad es que estoy estudiando biología para convertirme en una mujer
de que estés orgullosa como tu familia lo está de ti. Ya sabemos que vas de un lado para otro y que no sueles parar mucho, pero he de decir que al menos yo, y supongo que también mis hermanos, nos hemos sentido en todo momento apoyados y queridos al máximo por ti. Como bien sabemos y apreciamos, juegas un papel muy importante en esta familia. Y la verdad es que lo has cumplido al 100%, nunca mejor dicho. Por último, te quería decir que estamos súper orgullosos de lo que has conseguido y de lo que conseguirás en un futuro. Te quiero mucho. ¿Ves cómo son mi mejor obra de arte? ¿Qué pasa? Menudo regalo. ¿Qué le dirías a esa Susana que dijo que no quiero tener hijos? Darle las gracias a Jorge por convencerme de tenerlos. No, la verdad es que se nota que te tiene muchísima admiración y que eres un ejemplo para todos ellos. Y ellos también han tenido que renunciar a un poco de su madre, ¿eh? Porque, como decía antes, yo creo que la renuncia ha sido equilibrada, ¿eh? Ajá. Genial. Pues... Bueno, la parte más emocional espero que haya pasado, ¿no? Bueno, no, sí. Esto era un detalle que me gusta tener con los invitados y vamos, como a mí me ha ayudado mucho en mi parte personal con mis seres queridos, digo, Sí. quería trasladar ese mensaje también porque hay muchas veces que no valoramos a las personas más cercanas, como que entramos en una rutina que no nos permite o no nos permitimos a nosotros mismos el dedicar tiempo a nuestros seres queridos. Yo pienso que esa es un pilar muy importante de tu vida y quería reflejarlo en Muchas gracias. Y bueno, unido un poco a toda esa parte de relaciones cercanas, bueno, también mezclado un poco con la empresa, yo sé que eres una mujer con mucho sentido del humor. Entonces, yéndome un poco más a esa pata de Saika, igual intuyes lo que voy a decir, pero quiero que me cuentes ese revuelo que organizaste en Saika por cambiar una noticia. Casi me echan. Bueno, pues yo en aquel entonces estaba en el área de cartón ondulado, ¿vale? Y estamos integrados verticalmente, es decir, yo estaba en Saika Pack, que son las fábricas de cartón ondulado, y Saika Pack le compra el papel a Saika Paper, que es por lo que se conoce a Saika en Zaragoza. Sí. Y claro, si a mí me subían el precio del papel, que me lo subía Saika Paper, pues nos fastidiaba porque había que salir a la calle a subir precios de las cajas, porque no cobrábamos nuestro bonus, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces hubo un día que me llevé al equipo a hacer unos ejercicios espirituales, me los llevé al Pirineo, Ajá. en un pueblo donde no había... El único que tenía cobertura era un francés y el resto teníamos que irnos al cementerio de la casa, que en una esquina ahí había cobertura con Vodafone, ¿no? Ajá. Y por la noche, después de cenar con ellos, se nos ocurrió la idea. Entonces cogimos... Hay una revista especializada del sector que se publica semanalmente sobre Europa y la manipulamos y dijimos que había un grupo chino que montaba una fábrica de papel aquí en España, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, la verdad es que se nos fue un poco de las manos porque la secretaria lo recibe y lo empieza a difundir a todo el mundo, pero es que hasta el director general de la empresa estaba compinchado, ¿no? Ajá. Y luego teníamos la cena de Navidad con Ajá. los chicos de Saika Paper y aparecimos todos disfrazados de chinos. Yo creo que trabajamos mucho, pero que poner una punta, ¿no? Un toque de humor y de reírnos es una manera de aliviar tensiones. Otra vez hicimos también la cena de Navidad juntos Ajá. y contraté a un camarero Ajá. que era un actor. Ajá. O sea, y se hacía pasar por camarero, ¿no? Y entonces, para que supiese con quién se tenía que meter, quiénes éramos los de Paper y quiénes éramos los de Pack, les coloqué un babero. Ajá. Los de Pack llevábamos un babero de un mendigo desnudo, tapado con una caja de cartón pidiendo dinero.
y los de Paper era el tío Gilito sentado en montañas de dinero, ¿no? Entonces así el camarero sabía, bueno, solamente lo sabíamos los de cartón, menos mi hermano, que en aquel momento estaba en cartón y no lo sabía y creo que nunca me lo perdonó. Y bueno, yo me moría de la risa, porque el actor lo hizo genial, ¿eh? Y los de PAC estábamos todos llorando durante toda la cena hasta que al final ya el tío dijo que era un actor. Claro, porque ¿qué hacía exactamente el actor? Bueno, pues por ejemplo, servía agua a todo el mundo y luego cogía la botella y bebía bebía morro delante de todos. O servía las copas de vino, esto, ¿sabes?, a rebosar hasta arriba, intervenía en las conversaciones, alguien contaba algo y él opinaba. ¿Sabes? Muy divertido. Qué guay, qué guay. O incluso creo cuando se fue el de control, ¿qué le sustituiste? Bueno, le sustituimos por un muñeco... O sea, este pobre es un gran compañero de trabajo que vive en Huesca y el pobre tuvo una hernia discal, con lo cual conducir durante hora 45 que te cuesta ir y volver, pues totalmente desaconsejado. Y entonces, con razón, se cogió una baja. Y entonces, lo que pasa es que era la época de presupuestos y claro, es el controller de grupo. Entonces, que el controller de grupo bueno, pues ahí sufrimos un poquito, pero estaba en su derecho y es lo que tenía que hacer. Entonces, cuando volvió, le sustituimos por un muñeco hinchable con una camisa hawaiana, una botella de ginebra y todo su despacho lleno de telas de araña, ¿no? Sí, sí, es que lo veo muy importante esa pata del humor, de esas bromas, como que no solo es a nivel empresa, porque también me han comentado que en Venas que te gusta hacer petacas. Y yo no sabía lo que era la eso, petaca, qué es lo que sí. Bueno, los hermanos tenemos una guerra fría de petacas que es brutal y la verdad es que la gente de fuera le cuesta entenderlo. La semana pasada, que aunque mi hermano está jubilado, me sigue colaborando conmigo en ciertas cosas, durmió en el piso en Madrid y yo me estaba lavando los dientes y cuando salí me estaba haciendo la petaca en la cama. O sea, él tiene 62 años y yo tengo 54 y nos divierte muchísimo, ¿no? Pues hay una guerra de petacas y hay que tener mucho cuidado antes de meterse en la cama. Qué guay, qué guay, qué guay. Y claro, unido un poco a toda esta parte bonita, feliz, de que todo el mundo, claro, puede pensar, a pesar de que ya hemos dicho alguna otra cosa, pero la gente normal, que todos somos normales, pero quiero decir, la gran masa de la población puede decir, claro, una directiva que facturan más de 3.600 millones, pues aparte viene de familia, todo le ha ido bien. ¿Cuál dirías tú que han sido algún momento más duro que hayas pasado tú en tu vida? A nivel profesional. ¿O personal? Bueno, yo creo que la mujer de mi hermano falleció súbitamente hace 12 años de un ictus. Se cayó redonda. Y entonces, mi hermano es... como él dice, aunque no lo parezca, 9 años mayor que yo, sí que lo parece, le digo. Le digo, es que me has hecho trabajar tanto que estoy muy ajada. Y entonces tenían pues roles más tradicionales a los que tenemos Jorge y yo en casa, ¿no? Sí. Ella no le había seguido porque Ramón vivió en México, vivió en Portugal, ¿no? Y ella había seguido a Ramón y había dejado de trabajar, entonces tenían una estructura familiar más tradicional con él trabajando fuera de casa y ella dedicándose a los 5 hijos y a la casa, ¿no? Entonces eso fue un palo. Claro, ¿y cómo llevaste esa parte? Porque ahí en esa etapa tú estabas en Saika... Estaba trabajando, sí, yo trabajaba con él y... Bueno, y él también, imagino... Sí, bueno, pues al final somos una familia... Mi primera familia, que es la de mis padres, es una familia amplia, somos 6 hermanos, 5 chicas y un error, como digo yo, que ha sido mi jefe hasta hace nada. Y bueno, pues muy unidos y dando mucho apoyo. Yo tengo una hermana aquí en Zaragoza que no trabaja y ella fue la que tomó las riendas de la casa y yo, bueno, pues yo me encargaba de la gestión de la agenda de Ramón, ¿no? De recordarle que se tiene que ir a comprar camisa, que no puede ir a trabajar con esa camisa, esas cosas, ¿no? Claro, porque él, claro, ¿cómo le viste a él de vivir esa situación? Él lo pasó muy mal, lo pasó muy mal. Fueron 2 años de estar en un pozo, pero ahora está feliz y casado. Gracias a ti, en parte. Sí. Sí. Qué guay.
Y... a pensar esta pregunta. ¿Qué piensas que fue lo que le hizo salir de ahí? Bueno, yo creo que los duelos hay que vivirlos y quien no los vive mal. Y entonces, bueno, pues Ramón lo pasó. Y creo que es un proceso natural y sano en el sentido de que creo que es peor si la gente que tiene una pérdida sobre todo tan anormal o tan poco natural, creo que es peor no pasarlo. Entonces ella sí, o sea, él lo pasó, ¿no? Y al final el tiempo lo cura todo y no olvidas. Sí. Pero es diferente, Claro. es diferente, ¿sabes? Entonces es un proceso para mí natural. Claro. ¿Y él cómo llevaba, si me quieres contar la parte que era director general? Él era ya presidente de la compañía, sí. Él tenía mi puesto ahora. ¿Él sentía esa responsabilidad por esas dos partes? Sí, claro. Y él tuvo que aprender a lidiar con 5 hijos. La pequeña tenía 11 años. No sé, era muy pequeñita. Pero bueno, gracias a eso, ¿no? Pues al apoyo, sobre todo de mi hermana Pilar, de mi madre, del resto de las hermanas. Tenemos en Benasque, ¿no? Mi familia es un poco clan, y en Benasque, en un pueblecito de al lado, tenemos 7 casas juntos, todos. Cuando desayunan mis hijos por las mañanas, otra ventana es la de mi hermano Ramón, digo, saluda al tío Ramón a mis hijos, y bueno, pues a base de hacer mucha piña. Claro. Y de intentar acompañarle en todo lo que podemos. Claro, porque sé también que te tocó un fallecimiento cercano, creo que cuando tenías unos 20 años, de una prima que falleció esquiando. ¿Qué dirías que has sacado de esas experiencias? Pues mira, o sea, lo de Marta teníamos un poco más, teníamos 24 años yo creo, porque es que era de mi edad. Entonces habíamos llevado vidas paralelas, habíamos ido al mismo colegio, habíamos estudiado la misma carrera, trabajábamos en la misma empresa, lo que pasa es que yo estaba en Francia y ella estaba en Inglaterra. Y tanto en el caso de Anne como en el de Marta, yo decidí que tenían que vivir la vida a través de mis ojos. Y un poco la idea de los pasteles, mi cuñada Anne, allá donde fuese, llevaba un pastel, ¿no? Y entonces ha sido un poco continuar con su trayectoria. Qué bonito. Vale, ¿y cuál dirías que ha sido el mejor consejo que te han dado nunca? El mejor consejo. Me han dado muchos, porque afortunadamente tengo gente que me quiere mucho. Pero yo creo que el mejor consejo que me han dado, y me lo han dado varias personas, que es que cuide de mí. O sea, y como decía al principio de la entrevista, de la conversación, ¿no? Puede parecer egoísta, pero yo creo que no. Yo creo que no, porque verdaderamente si tú estás bien, si te encuentras fuerte, es la manera de... Y para eso yo necesito mi tiempo para mí, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es el mejor consejo que me han dado. 100%. O sea, 100% de acuerdo contigo, porque yo sí que... Por mi juventud, igual dices, no has vivido tampoco mucho, pero sí que es cierto que hubo un punto hace unos 3-4 años donde paré, porque yo, bueno, en la época de la ESO estuve un poco solo, luego a raíz de ahí me enganché al desarrollo personal, a leer, a formaciones, y llegué a un punto donde tuve la suerte de cruzarme con una persona que me cuestionó un poco eso que estaba haciendo y me hizo ver de que estaba como continuamente tratando de ayudar a todo el mundo, pero yo no estaba bien. Entonces no me dedicaba tiempos para mí, no estaba bien, entonces lo que les podía aportar a esas personas eran cosas mínimas, y luego a raíz de ahí dije, vale, pues que le den al exterior, me voy a centrar en mí, y pues yo pasé, igual estuve 1 año y medio más de no quedar con prácticamente nadie, centrarme en mí, estar bien yo, y a raíz de ahí he visto cómo he podido inspirar a mi gente más cercana, a mis padres, hermano, pareja, y luego amigos que se han ido sumando a este camino de vida que llevo. Y la verdad es que me parece muy importante ese mensaje, porque veo a todo el mundo también como muy dependiente de voy a hacer todo por los demás porque así están contentos y yo estoy contento, pero al fin y al cabo para mí era un poco como esa parte era tapar ciertas inseguridades que tenía en ese sentido, y vamos, eso seguro que sirve a la gente que nos está escuchando. Así que genial.
Y nada, y luego por otro lado, ya, bueno, por contraposición de la pregunta anterior, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Ay, mi pobre madre, a la que quiero mucho, pero recuerdo el día que nació, que tuve a mi primera hija, Lola, Ajá. y vino a verme al hospital. Ajá. Y mi hermano, en plan de broma, dijo, bueno, ¿cuándo vuelves a trabajar? Y dice mi madre, hombre, dale por lo menos una semana. Y digo yo, ¿una semana, mamá? Lola había sido un morlaco de 4,5 kilos, imagínate cómo me había dejado los bajos. Y yo estaba hecha una piltrafa, ¿no? Pero bueno, no le hice caso. Estuve algo más, ¿no? Pero te lo digo en plan Semana de broma. y media, por lo menos. Sí. Qué guay. Y ya por ir terminando, te prometo que es la última foto que saco, pero me gustaría que me dijeras qué mensaje le darías a esta persona que tengo por aquí. A Reca. ¿El qué? A Jorge. A esta persona que hay abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Bueno, pues que a disfrutar del camino, eso es lo más importante. Y eso es también otro de los consejos que me han dado en mi juventud, que no he caído antes cuando... Pero yo creo que no es importante, ¿no? O sea, Jorge me habla mucho de la jubilación y tal, le digo, yo es que yo quiero disfrutar del camino, yo no quiero pensar en el momento en el que nos vamos a jubilar, yo quiero disfrutar cada lunes, yéndome a entrenar a las 7:15 de la mañana con mis sobrinas que me matan a sentadillas. Y ahora con mi hijo, que se ha decidido apuntar al plan conmigo y me encanta. Pero cada etapa tiene un momento estupendo, ¿no? Lo malo en la vida es que las épocas son demasiado intensas, ¿no? Cuando estás en la universidad es demasiado intensa de amigos, de salir y tal. Sí. Cuando tienes hijos pequeños es demasiado intensa de estar pringada y ¿no? Luego trabajar, entonces podía estar todo un poco más equilibrado, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada etapa hay una cosa buena, ¿no? Y hay que aprender a disfrutarla. Ajá. ¿Y por qué te gustaría que te recordaran? Simplemente por haber ayudado al resto de las personas en muchas facetas, tanto en la faceta profesional, como, que es la parte de Saika, ¿no? Como en la parte de mis hijos, de ayudarles a avanzar, a aprender, a convertirse en personas y a tomar errores, o sea, a tomar decisiones, a equivocarse, a levantarse, a volver a andar, ¿no? Simplemente en eso, en que la gente me vea como como un sitio donde poner el hombro, o sea, como un hombro, perdona, donde poner la cabeza, ¿sí? Y eso. Genial, pues muchísimas gracias por haber estado en Café con Nacho. La verdad es que... No sé si te perdono lo del vídeo, ¿eh? Seguro que sí, seguro que sí. Y nada, he estado súper a gusto. He visto que hemos sacado pues, muchos mensajes muy positivos de cara a los jóvenes que estén viendo esta parte, también a las personas que parece que ciertos perfiles son como muy inaccesibles, estos están en otra parte de la sociedad, en otro mundo, y hemos demostrado que todos somos normales hasta cierto punto. Luego habrá personas que no son normales, pero sí. Al menos todos los que estoy sentando aquí y estoy conociéndoos un poco más en detalle, tenéis ese fondo humano, ese querer ayudar, esa parte de social. Entonces, que lo he dicho. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada, a ti por invitarme.